Welcome back, everybody. Bienvenidos de nuevo a todos. Me llamo Pascal Lotaz y hoy me acompaña de nuevo el profesor emérito Richard Sakwa de la Universidad de Kent. Richard, bienvenido de nuevo. Richard, welcome back. Es un plan, gracias. It's great that you're coming online and you wrote. Es estupendo que te incorpores en línea y que hayas escrito un nuevo libro, que de hecho será el tema de nuestra conversación. Has escrito esta obra, todo este volumen, y estás hablando de la guerra ruso-ucraniana, locuras del imperio. Y si no me equivoco, ya ha salido o saldrá dentro de un par de semanas. En realidad, se publicará oficialmente el 24 de marzo, así que solo una semana. El 24 de marzo, este vídeo se mostrará más o menos por esa fecha. Así que, si queréis conseguir el libro, por favor, entrad en línea y pedid un ejemplar. Pero hablemos de ello ahora. Richard, ¿cuáles son los principales argumentos que planteas ahí? ¿Qué tipo de insensateces estamos viendo en la guerra? El subtítulo Follies of Empire es una referencia al magnífico libro de Barbara Tuchman con un título similar. En un principio iba a usar The March of Folly Redux. Ella hizo un trabajo maravilloso, como sabes, The Guns of August, sobre la Primera Guerra Mundial. Pero también escribió The March of Folly, que abarca desde la Guerra del Peloponeso hasta la Guerra de Vietnam, incluyendo la Guerra de Independencia de Estados Unidos y otros acontecimientos intermedios. Y lo que hace es definir qué es la insensatez. Una insensatez es cuando, por ejemplo, los griegos se enfrentaron a Esparta, lo que Graham Allison ha llamado la trampa de Tucídides. Es la idea de que inicias una guerra que acaba destruyéndote, aunque tuvieras otras opciones. Atenas se debilitó y finalmente perdió la guerra del Peloponeso. Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam y los británicos perdieron la guerra de independencia en América. Ella lo define con mucha precisión. No entraré en todos los detalles. Eso es lo que significa una insensatez. Y creo que esta guerra en Ucrania puede añadirse de nuevo a esa lista de insensateces de alcance histórico mundial. ¿Por qué? Por supuesto. Entonces vimos que por un lado tenemos la expansión de lo que he estado llamando, en este libro y en otros lugares, el occidente político. Ahora bien, es fácil hablar, como sabes, en el último foro de seguridad de Múnich, la reunión de Davos, el foro económico mundial, y así sucesivamente, hablar sin fin sobre el colapso del orden internacional, los órdenes basados en reglas y demás. Mark Carney pronunció aquel buen discurso sobre cómo las potencias intermedias deben unirse y cosas por el estilo. Pero lo que parece que todos han pasado por alto es que después de 1945 tuvo lugar una formación política muy específica. Puedes llamarla como quieras, el sistema de poder atlántico, la alianza transatlántica y así sucesivamente. Pero el occidente político es la razón, y a los rusos les encanta llamarlo el occidente colectivo. Pero lo que quiero decir es que este occidente político, ante todo, repudió y cuestionó algunos de esos elementos tradicionales de occidente, remontándose hasta los orígenes de algo que pueda definirse como occidente. Obviamente la cultura judeocristiana, la tradición grecorromana, los elementos babilónicos y así sucesivamente. Y luego, por supuesto, están los 500 años del occidente imperial, el occidente que se expandió a través del colonialismo. En Asia Oriental, donde estamos, por supuesto, es bien conocido que en 1853 los barcos negros llegaron a Edo y forzaron la apertura de lo que había sido durante 250 años un sistema cerrado. Pero todo esto forma parte de Occidente. Y ya sabes, en este momento en Occidente estamos teniendo este gran debate sobre Occidente, la decadencia de Occidente, y tenemos todos estos matices de Spengler, Toynbee y todo eso. Todo eso forma parte del asunto. Pero lo que digo es que debemos ser muy específicos.
Desde 1945 surgió este occidente político liderado por Estados Unidos. Transformó los distintos estados e ideologías que lo componen. El liberalismo, en cierto sentido, el liberalismo de la Guerra Fría, tal como lo conocemos, fue muy peculiar. Perdió su carácter emancipador. Se volvió represivo, se volvió disciplinador. Por supuesto, la ideología de la libertad estaba muy bien, pero se instrumentalizó. Así que sostengo que el occidente político transforma a sus Estados miembros, del mismo modo que la Unión Europea transforma el carácter de los Estados-nación que pasan a formar parte de ella. Pero estoy llevando eso más allá y diciendo, mirad, la pertenencia a este occidente político cambia la propia naturaleza del Estado, y se aplica tanto a Japón como, aunque en menor medida, a Corea del Sur. Pero el núcleo de Occidente, Estados Unidos, Canadá y los estados de Europa Occidental, se transformó junto con sus ideologías asociadas. En cualquier caso, después de que esto se estableciera tras 1945 como un orden mundial, el orden mundial soviético colapsó entre 1989 y 1991. Eso lo sabemos. Y por tanto, este occidente político pasa entonces a proclamarse universal. Se radicalizó de muchas maneras, ideológicamente, en la ideología del fin de la historia, en la agenda hegeliana y kantiana de los derechos humanos, en el elemento imperial hegeliano de supresión de alternativas. Todo tipo de elementos se desarrollan en su seno. Así que este occidente político, y luego gradualmente surge, en el sentido de Karl Polanyi, un contramovimiento, y ese contramovimiento es la alineación antihegemónica de Rusia, China, India, algunos otros estados, los países no alineados, y así sucesivamente. Ese es el contexto de la guerra ruso-ucraniana. Y tenemos este occidente político, resumiéndolo muy brevemente, que tiene dos facetas. Tiene el aspecto de la Commonwealth, que son los bienes comunes, los bienes públicos que realmente ha proporcionado, el comercio abierto, te guste o no, por supuesto todo eso es discutible, el libre comercio, el supuesto compromiso con los bienes positivos o la libertad, y así sucesivamente. Pero el otro lado de este occidente político es el occidente imperial, de ahí Follies of Empire, y ese es el nuestro. Así que ese es el occidente político después de 1999, a medida que se expande. Y ese es el contexto en el que debe tener lugar cualquier debate sobre la ampliación de la OTAN o de la UN. Pero sí implica la asociación de que la ampliación de la Unión Europea hacia el este fue similar en estilo a la de la OTAN, en un sentido ideológico y metaideológico. Fue la expansión de esta formación política occidental. Y por supuesto finalmente se encuentra con la resistencia de Rusia, tal como ocurrirá en Asia con China y algunos otros países. Por otro lado, por supuesto está Rusia, que dice, mirad, solo estáis culpando a Occidente aquí. ¿Qué es el occidente político? ¿Y qué pasa con las otras locuras, las locuras rusas? Y por supuesto, de nuevo, la mala gestión en cierto modo de las relaciones con sus vecinos. Es decir, también se podría decir que Rusia tiene este aspecto de la Commonwealth, la Rusia poscomunista. Y además está articulado, en particular, por el LDPR, Zhirinovsky cuando estaba vivo, con esa especie de actitud imperial que sin duda está presente, aunque combinada con ese aspecto de la Commonwealth, intentando establecer una comunidad postsoviética a través de la Unión Económica Euroasiática. De un modo u otro, por supuesto, también ha fracasado. Pero entonces, estos dos proyectos, por así decirlo, se combinan en el conflicto sobre Ucrania. Ese es el contexto. Perdón por extenderme tanto, pero por eso las locuras del imperio. Luego, por supuesto, podríamos analizar los aspectos más detallados. Oye, una breve pausa porque me han baneado recientemente de YouTube. Y aunque he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que, por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalyota.substack.com. El enlace está en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al vídeo.
Sí, y deberíamos, especialmente el papel que tiene ahora la guerra de Ucrania. El libro en sí sigue llamándose, ya sabes, la guerra ruso-ucraniana. Pero dentro del libro, por supuesto, abordas el aspecto de guerra por poderes de todo el asunto. Por eso, ya sabes, la guerra ruso-ucraniana es realmente una guerra entre Rusia, o más bien un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Occidente político, como tú lo llamas, y creo que en realidad Occidente político es una expresión mejor que Occidente colectivo. De algún modo, capta mejor la esencia de lo que representa este enfoque grupal de las relaciones internacionales. Por supuesto, como señalaste, se remonta mucho más atrás, unos 500 años de expansionismo europeo por todo el mundo, con todos los crímenes coloniales cometidos en el proceso. Pero la versión posterior, a 1945, de este enfoque colectivo entre varios países tiene un carácter muy distinto, especialmente después de 1989-1990, cuando realmente condujo a una colectivización de la toma de decisiones. Y lo que estamos viendo en este momento es la vasallización de Europa bajo los deseos del núcleo imperial. ¿Podrías hablar un poco sobre eso y sobre cómo ves que la guerra ruso-ucraniana afecta a todo el sistema? Sí, en efecto. Hasta 1989, paradójicamente, durante la Primera Guerra Fría, existía una relación más dinámica entre las distintas alas del occidente político. Sorprendentemente, tras el fin de la Primera Guerra Fría, uno pensaría que ya no necesitaríamos la OTAN y que podríamos superar la política de bloques. En cambio, la política de bloques se consolidó internamente y se expandió externamente. En cierto modo, se convirtió en un organismo más amplio, y si puedo usar la palabra, más insidioso, en la forma en que intensificó el vasallaje, por así decirlo, de sus miembros, y lo subordinó a los propósitos del imperio estadounidense, al aspecto imperial del occidente político. Por ejemplo, durante la invasión de Irak en 2003, hubo países que se opusieron, pero hoy, y especialmente después de Libia, no lo hacen. Y ahora, por supuesto, todo este mecanismo de disciplina es aún más intenso. La Unión Europea ha fracasado por completo en afrontarlo. Como sabes, a principios de esta semana, cuando estamos hablando, ella se dirigió a 140 embajadores de la Unión Europea y dedicó más de 2/3 del tiempo a hablar de Rusia, en un momento en que hay un genocidio en Gaza y la peor guerra del mundo, no solo en Oriente Medio, sino, en cierto sentido, la guerra más amenazante desde 1945, que podría descontrolarse en múltiples direcciones. El absoluto fracaso de la Unión Europea a la hora de condenar lo que está ocurriendo en Gaza o de tomar cualquier medida es llamativo. Así que sí, la política de bloques se está intensificando. Se ha intensificado justo antes de que todo se desmorone, que es hacia donde nos dirigimos ahora. Y solo un segundo. De nuevo, en comparación con la Primera Guerra Fría, como la llamaste antes, ya sabes, durante la Primera Guerra Fría tuvimos la Ostpolitik con Willy Brandt en Alemania. Tuvimos a Olof Palme. Tuvimos personas que no seguían los deseos de Washington. Y eso era política de bloques. En realidad, era una política de bloques negociada. Esa negociación ha desaparecido por completo de la escena. Cualquiera con ojos para ver entiende quién lleva la voz cantante en la cacofonía de Bruselas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo ocurrió eso? Y además la locura que es la guerra de Ucrania, la guerra por delegación. ¿Cómo crees que eso afecta a todo el sistema? Y quizá una tercera pregunta. ¿Por qué nunca se permitió entrar a Rusia? Rusia en realidad pidió unirse, y no se le permitió. Nunca intentaron domesticar a Rusia del mismo modo que se domesticó al resto. Empezaré por la última parte, porque es la más fascinante. Si esta visión o concepto de un occidente político tiene alguna validez, entonces realmente ayuda a explicar la política de exclusión de Rusia. Como sabes, Gorbachev y Yeltsin estaban interesados en unirse, y Putin, cuando llegó al poder en el año 2000, también pidió unirse. Como ha dicho en discursos recientes, afirmó,
Dejadnos unirnos, porque si no lo hacemos, estaremos fuera. Y una vez que esté una frontera, surgen todos los problemas clásicos de frontera que acompañan a una frontera entre una alianza militar en expansión y la que queda fuera de ella. Así que, Putin, cualquiera en Moscú podía verlo con bastante claridad. ¿Por qué? Porque si Rusia se hubiera unido, y por eso no se trata solo de una cuestión de unirse a la OTAN o algo por el estilo, es algo mucho más grande. Occidente político es una entidad militar y económica, pero sobre todo un proyecto ideológico para mantener la hegemonía estadounidense. Ahora bien, si dejaran entrar a Rusia, sería un juego completamente nuevo. Significaría que Occidente político, daría el Occidente político, se convertiría en algo totalmente distinto, porque se introducirían nuevos elementos en esa unidad política. Uno de ellos sería una especie de europeísmo pancontinental. Así que tienes una lógica totalmente diferente. Este sistema basado en el Atlántico frente a uno europeo. Y luego estamos todos nosotros, los europeos envidiosos, que empezamos a hablar de ideas neogaulistas de autonomía y demás. Y claro, ¿por qué querría Washington eso? Rusia aumentaría de inmediato, de manera evidente y masiva, el poder de esta dimensión europea, con enormes, no solo recursos económicos como el petróleo, el gas, el mineral de hierro y todo lo demás, sino también un enorme potencial intelectual. No deberíamos, ya sabes, sugerir que Rusia va a ser simplemente un proveedor de materias primas. Tiene una economía de espectro completo, quizá no tan desarrollada en ciertos aspectos, pero aún así es una economía completa. Eso, por supuesto, cambiaría el marco económico de Occidente político, cambiaría el marco ideológico hacia un mayor europeísmo, y por supuesto, otras ideas, quizá ya desde el principio. Rusia es algo diferente, ahora dudo en usar la palabra, pero es una formación espiritual distinta. Es una constelación diferente, porque su historia es distinta. La ortodoxia rusa, de hecho, esa peculiar mezcla con el Islam, el budismo, el judaísmo, muchas otras religiones dentro de Rusia. Por supuesto, es una civilización diferente, dígaselo así. No me entusiasma su discurso civilizacional, pero está claro que forma parte de él, una cultura diferente, digámoslo así. De nuevo, esa es la tercera pregunta que hiciste. ¿Por qué no dejaron entrar a Rusia? Es una pregunta fascinante, en la que estoy trabajando en otros aspectos en este momento. Así que, el otro elemento sobre Ucrania, por supuesto, tienes toda la razón. El título del libro, en cierto sentido, es Engañando sobre la guerra ruso-ucraniana. Pero por supuesto, decir la guerra ruso-ucraniana o Ucrania-Occidente o la guerra de la OTAN habría sido un poco torpe. Así que la guerra ruso-ucraniana es, si se quiere, la cabina de mando de una constelación mucho más amplia de este conflicto mayor. Sabes, una de las cosas que me fascinan en este momento es que los rusos realmente acepten esto, ¿verdad? Los rusos, ahora mismo, mientras hablamos, el 13 de marzo de 2026, siguen aceptando la ficción de Estados Unidos de que son una especie de intermediarios, proporcionando un espacio para que los rusos y los ucranianos se reúnan y encuentren una solución, ¿no? Siguen conformes con ese tipo de ficción y todavía se reúnen con Bitkov y Kushner y demás. Y por ahora no cuestionan realmente ese marco, obviamente. Aunque para nosotros y para muchos otros, muchos colegas rusos, colegas estadounidenses, etc., está absolutamente claro que el aspecto de guerra por poderes es la sustancia del asunto, ¿verdad? Y los huesos entonces serían la dura guerra de trincheras en suelo ucraniano, que es absolutamente horrible y devastadora. Pero la cuestión política es, por supuesto, el aspecto más amplio de todo esto, ¿no? ¿Por qué crees que es así? Y también estás analizando la forma rusa de presentar esta guerra. Sí, efectivamente. Hablo de los distintos modelos que explican la guerra. Gran parte de Occidente sigue básicamente la línea de Michael McFaul,
según la cual el autoritarismo interno y doméstico necesita una guerra externa para validarse y legitimarse. No creo que esa sea la motivación principal. Todas estas cosas, por supuesto, contribuyen a ello. El segundo gran modelo es el del imperialismo ruso. Ahora bien, esta es una visión muy popular en las repúblicas bálticas, en Polonia y, por supuesto, en el Reino Unido, por alguna razón extraña, incluso en el otro extremo del continente, que considera esto simplemente como una expansión imperial tradicional rusa y una apropiación de tierras. Lo cual es curioso, porque si realmente se tratara de una apropiación de tierras, ¿por qué no anexionaron las repúblicas del Donbass en cualquier momento después de 2014 o 2015, esas partes de ellas? O de hecho, siguen diciendo que muchas historias, muchos libros y comentarios en Occidente lo interpretan mal y afirman que, por ejemplo, Rusia incorporó Abjasia y Osetia del Sur, lo cual, por supuesto, no fue así. Fueron reconocidas como entidades independientes. De nuevo, una tragedia en sí misma, aunque ese no sea nuestro tema hoy. Así que descarto el segundo modelo de explicación. Y realmente recurro al más simple, al clásico. Y lo he dicho durante 30 años, que se trata de una cuestión de seguridad. Cuando hablaba en Londres, en el Ministerio de Defensa, cuando solían invitarme allí, y al Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth, seguía planteando esta pregunta a nuestros responsables de política. ¿Cuáles son, en su opinión, los intereses de seguridad legítimos de Rusia? ¿Qué dijeron en respuesta? Nunca lo hicieron. Ese era el asunto. Nunca respondieron. Así que la posición por defecto era que incluso plantear esta pregunta era como una pregunta de Moscú. Una locura, por supuesto, un argumento de Moscú. Y no, en otras palabras, la conclusión era que Rusia no tenía intereses de seguridad legítimos. Una especie de nihilismo, un negacionismo, que genera todo tipo de potencial de conflicto y que estalló, como era de esperar, en torno a Ucrania. Solo quiero añadir otro punto, que ahora también he perdido entre todo esto, pero sí, un punto relacionado con la legitimidad. En efecto, es un modelo de seguridad que a medida que avanza, trasciende esta lógica, esta guerra, la guerra ruso-ucraniana, junto ahora con la guerra en Oriente Medio, y así sucesivamente. Estamos siendo testigos de una transformación de la política internacional. Y dicho sea de paso, es el final de este periodo de 80 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos del orden mundial, el occidente político por un lado, la alineación antihegemónica con China, otro modelo de orden mundial por el otro. Pero por encima de todo ello está el sistema internacional de la Carta de las Naciones Unidas, basado en el derecho internacional. Y, lamentablemente, estos conflictos, por así decirlo, por un lado, la israelización de la política estadounidense y de la política internacional, son, ya sabes, firmes. Y bueno, no hace falta entrar en detalles ahí. Y por otro lado, la ucranización de la política europea, que forma parte de esta negación. Me refiero a los etnonacionalistas ucranianos, no a la otra Ucrania, a la que por cierto está dedicado este libro, la otra Ucrania. Y lo dedico a la Ucrania que amo, a los ucranianos que admiro, es decir, a los ucranianos que luchan por una Ucrania multilingüe, pluralista, tolerante, democrática, soberana, y así sucesivamente. Y de esta guerra me encantaría ver surgir precisamente ese tipo de Ucrania. Pero no puede ser, porque Occidente político estaba utilizando a Ucrania. Esto no significa negar su capacidad de acción. Por desgracia, había muchos ucranianos etnonacionalistas a los que eso les encantaba. Y por supuesto, como sabes, la Embajada de Estados Unidos en Kiev llegó a tener en un momento dado 700 empleados. Ya sabes, era como la Embajada de Saigón durante la guerra de Vietnam. Básicamente estábamos dirigiendo la guerra. Y desde la década de 1990, la Embajada estadounidense en Kiev había estado trabajando con todas sus fuerzas
durante todos esos años para separar y asegurarse de que Ucrania no se alineara con Rusia y para garantizar que formara parte de esa esfera de interés más amplia. Utilicemos el término geopolítico tradicional. Así que Rusia, si ese era el caso, no tenía una esfera de seguridad, lo cual es un debate interesante que llevamos manteniendo desde hace algún tiempo. Remand every step tveridius fanaris sigurtal bremper por Jeffrey Sachs. Y el tmplonokiodu. No, es mucho antes de eso, y hay... Vale, ya lo entiendes. Lo entiendes. Si lo dijiste antes, Sachs, entonces te llevas el mérito. Porque, en realidad, Sachs le estaba preguntando a Mearsheimer, ¿conoces a alguien que lo haya planteado de esta manera? Mearsheimer dijo, no lo sé. Pero eso significa que encontramos al hombre que lo dijo primero, Richard Sakwa. Bien, porque esta esfera de seguridad es muy importante si se piensa en círculos superpuestos, ¿verdad? Y en realidad, todo el mundo necesita cierta garantía de que no surgirá ninguna amenaza desde sus fronteras directas. Por eso trabajo tan duro en la neutralidad, porque es exactamente el tipo de concepto que permite que eso ocurra. Y sabemos que la neutralidad casi resolvió todo el problema cuando se incluyó por primera vez en la Constitución ucraniana en 1993 y 1995. When it was first instilled in 1991, 93 in the Ukrainian 95 in the Ukrainian Constitution, and then again in 2022 when it was Y luego de nuevo en 2022, cuando fue la pieza clave de las exigencias de los rusos para detener el asalto inicial. Exacto. Y hoy sabemos eso con certeza. Lamentablemente, esto fue rechazado por Occidente político, que dijo no, vamos a luchar y vamos a ganar. Ellos no tienen preocupaciones de seguridad legítimas. Quería llegar a algún punto con esto, pero quizá la cuestión sea que necesitamos entender cómo Occidente político llegó a esta mentalidad, la de poder pasar por encima de Rusia y de todos los demás. Y sí, estas guerras de elección. Quiero decir, la guerra en Irán es muy fácil de entender. Muestra cómo es una guerra de elección por parte de Estados Unidos e Israel, porque atacaron a pesar de tener muchas otras opciones. En realidad, no había ninguna necesidad. No fue en absoluto una guerra provocada por parte de Irán. En cambio, en el otro lado, con la guerra de Ucrania, por supuesto que fue muy provocada. Se fue gestando durante mucho tiempo, con ese tipo de incitación a los rusos para que realmente invadieran. Pero también la considero una guerra de elección al final, especialmente al elegir Ucrania como campo de batalla. Porque seamos sinceros, durante 4 años estuvieron diciendo, algún día seréis miembros de la OTAN. Podrían haberlos hecho miembros de la OTAN en cualquier momento, pero no lo hicieron. Lo que significa que eligieron este lugar para librar la guerra, en lugar de tener una guerra total, ¿verdad? Entonces, ¿tienes alguna reflexión sobre esto en el libro? Maybe do you have some thoughts about this in the book? Absolutamente. Así que en cuanto a la neutralidad de Ucrania, estaba en la Declaración de Soberanía Estatal ya en 1990. Y luego, como dices, en la Constitución y, de hecho, a lo largo de todo el proceso. Pero tienes razón, la mentalidad. Usaste el término mentalidad de Occidente, que es totalmente acertado. El Occidente político no es solo una formación geopolítica, es una formación ideológica. Después del final de la Primera Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética, y describo parte de esto en mi libro, La cultura de la Segunda Guerra Fría, el Occidente político se vuelve hermético. No puede entablar diálogo ni debate con nadie fuera de él. Se vuelve huraño, aislado. Como dije, solía acudir a estos funcionarios y preguntar, ¿cuáles son, en su opinión, los intereses de seguridad legítimos de Rusia? Y siempre me encontraba con el silencio. Nunca obtuve una respuesta real. En Chatham House, seguí haciendo esta pregunta y nunca obtuve una respuesta. Porque está cerrado. No pueden responder. Lemonworth, seguridad solipsista. Sí, es exactamente eso. Totalmente autocontenido, autorreferencial y, por supuesto, autoengrandecedor al hacerlo. Así que sí es cierto.
Y es hermético, lo que, como dices, convierte a Ucrania en una guerra de elección. Pero, por supuesto, también es una elección tomada por una corriente particular del liderazgo ucraniano. Siempre se me acusa de decir, estás negando la agencia ucraniana. Por desgracia, no es así. Estoy haciendo lo contrario. Estoy diciendo que parte de la comunidad política ucraniana fue la arquitecta de su propia destrucción, en el sentido de que no supo entender exactamente lo que acabas de decir. Que para que Ucrania sobreviva, como para que cualquier país sobreviva, necesita comprender los intereses de seguridad de su vecino, México o Canadá para Estados Unidos en otros tiempos, y los vecinos de Rusia hoy. Dices, ¿por qué dais prioridad a Rusia? ¿Por qué no le dieron a los ucranianos el asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? En ese momento te das cuenta de que esa gente ha perdido el contacto con la realidad. Por desgracia, gran parte de esa comunidad política ucraniana sí perdió el contacto con la realidad. Sigo usando este ejemplo. Si, por ejemplo, un país neutral como Irlanda, un país espléndido junto a Inglaterra, decidiera invitar a los chinos a construir una base militar allí, toda la discusión británica sobre la libertad de elección y demás se iría por la ventana en menos de 5 minutos. Y así que no puedes, con suerte, Irlanda mantendrá su, ya sabes, espléndida tradición de neutralidad irlandesa a su manera. Eso es sensato. ¿Por qué? Y Ucrania, por supuesto. Nadie está diciendo. Luego, por supuesto, está la finlandización, sobre la que obviamente has escrito mucho, pero la finlandización como término negativo. En cierto modo, eso es una especie de cuasi-finlandización de Ucrania. No, bueno, sí, en cierto sentido. Pero internamente, haz lo que quieras. Simplemente respeta las preocupaciones de seguridad de un vecino con poder nuclear. ¿No te gusta? Bueno, como dije, es como dicen los mexicanos, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Eso es política internacional. El término finlandización, para quien lo escuche, fue siempre un término propagandístico procedente del occidente político, utilizado para desacreditar este tipo de enfoque neutral por parte de los estados soberanos, porque tampoco les gustaba. La neutralidad de Finlandia pretendía crear cierto margen de maniobra hacia la Unión Soviética, y así fue. A Occidente no le gustó, ya que habría preferido un aliado firme. Se puede ver esa misma dinámica desarrollándose en Ucrania. La destrucción de la neutralidad ucraniana, una destrucción sistemática que se manifestó con mayor claridad en 2014, durante los acontecimientos del Maidán, cuando el entonces presidente electo de Ucrania, el señor Yanukovych, fue presentado en Occidente como prorruso. He's always portrayed in the West as being pro-Russian. He was not. He was pro-Ukrainian, pro-neutral. Era pro-ucraniano, pero partidario de una Ucrania neutral. Claramente formaba parte de esa corriente y fue expulsado del cargo y luego reemplazado por el grupo que al final eliminó ese artículo de neutralidad de la Constitución ucraniana tras la anexión rusa de Crimea. Así que se puede ver cómo empezó a desarrollarse este toma y daca, que es exactamente el tipo de dinámica que surge cuando te aseguras de que, ya sabes, esa entidad pase a formar parte de tu bloque y eliminas las esferas de seguridad mutuamente beneficiosas que existen en las zonas de solapamiento, esos estados tapón. Sí, tienes toda la razón. El descrédito del propio concepto. Y por supuesto, luego están los aliados dispuestos dentro de esos países. En Finlandia fue, por supuesto, el presidente actual, Alexander Stubb, quien ha estado luchando contra ese tipo de neutralidad o equilibrio. Y otro concepto relacionado con eso es el multivectorismo. Ahora bien, el multivectorismo fue lo que tuvo Ucrania bajo Kuchma y otros, y por supuesto en Kazajistán bajo Nazarbayev y Tokayev hoy en día. Pero el multivectorismo requiere estados inteligentes, una gestión paso a paso y otros factores tras la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, la calidad suena eso algo que desear, Map. En cuanto al multivectorismo, los ucranianos se enfadan conmigo cuando elogio la manera en que el liderazgo kazajo
desde la independencia, ha gestionado múltiples relaciones. Y por supuesto, Kazajistán también tiene a China en su vecindad. Lo que significa el multivectorismo es, en efecto, una política exterior inteligente que puede ser una visión positiva de cómo beneficiarse de un entorno geopolítico difícil, en lugar de afrontarlo como un juego de suma cero. Los ucranianos lo utilizaron, si se me permite decirlo, desde el principio hasta el final, de manera oportunista, para ver qué podían sacar de ello, ya sabes, y se beneficiaban enfrentando a un lado con el otro. Lo cual, por supuesto, al final significa que descubres que todos te están utilizando a ti, en lugar de que tú los utilices a ellos. Así que, el multivectorismo, ya sabes, un término que en mi opinión necesita un poco más de elaboración teórica, porque simplemente significa que en un mundo multipolar no puedes jugar con una sola alineación. En otras palabras, apostar todo por un solo bando, como hizo la Ucrania posterior al Maidán con el bloque prooccidental, inevitablemente va a generar conflicto. El liderazgo kazajo y muchos otros estados de Asia Central lo entienden. En cambio, la calidad del liderazgo en Ucrania ha sido pésima, por supuesto, porque en lugar de no hacerlo, bueno, en un elemento sencillo, para 2022, Ucrania era, en términos per cápita, efectivamente el país más pobre de Europa. Y eso en un país tan ricamente dotado, no solo de recursos naturales, sino también de capital humano, una población magnífica, bien educada, y así sucesivamente. Y sin embargo, lograron desperdiciar esas ventajas. Lograron malgastar o destruir sus beneficios geopolíticos de poder comerciar con Rusia y otros vecinos del este, y con la Unión Europea y otros vecinos del oeste, y acabaron obteniendo lo peor de todos los mundos. Así que esto es agencia. Esta es su propia agencia, porque fueron arrastrados dentro de esta enorme dinámica. Y un último punto. Por supuesto, fueron alentados por vecinos regionales como Polonia y las repúblicas bálticas. Recordarás aquella antigua organización llamada GUAM, Georgia, Ucrania, Armenia, Moldavia, una especie de idea que no duró mucho. Pero de nuevo, fue un intento temprano de atraer por completo la influencia ucraniana hacia la esfera de influencia occidental. Así que, básicamente, lo que esto nos muestra, una vez más, es que si te dejas atrapar completamente por un bando o por el otro, acabarás siendo utilizado y maltratado para servir a los fines de ese bando. Y Ucrania es probablemente el ejemplo más claro. Por supuesto, la narrativa pública actual es que Ucrania está siendo maltratada por Rusia y que solo Rusia tiene la culpa de la guerra. Desde hace ya 4 años, este ha sido el mantra de los europeos. Esta guerra podría terminar hoy mismo si Rusia simplemente la detuviera. Pero eso pasa completamente por alto toda la dimensión de seguridad, la dimensión para los rusos, por la que han demostrado estar dispuestos a luchar. Ahora bien, la insensatez, creo yo, en tu planteamiento va aún más lejos, porque supone, por supuesto, el socavamiento del sistema que sustentaba la estructura hegemónica estadounidense posterior a la Guerra Fría, que de hecho se establecía en el continente. Sí, en efecto. Las consecuencias. Obviamente es demasiado pronto para conocer las consecuencias a largo plazo. Pero, al igual que en Oriente Medio, hemos llegado, no quiero usar el término de Mark Carney, a una ruptura en los asuntos internacionales, donde Occidente político finalmente ha encontrado su igual. Me preguntabas antes por qué Rusia ha seguido negociando de buena fe, especialmente después del ejemplo iraní, 2 veces en negociaciones, y las negociaciones utilizadas como un ardid para adormecer a los interlocutores, aquellos con quienes se negocia, en una falsa sensación de seguridad. Ahora, esto nos lleva de nuevo a la calidad, o más bien a naturaleza, al carácter, del liderazgo personal de Putin. Y como sabes, está bajo una enorme presión dentro de Rusia para intensificar. ¿Por qué estamos luchando?
Hablé con Sergei Kuriganov sobre esto y mencioné la cuestión de que Rusia se está conteniendo. Él dijo, no, es peor que eso. Es como si Rusia estuviera librando esta guerra no solo con una mano atada a la espalda, sino con ambas manos atadas a la espalda. En otras palabras, hay una enorme presión. Y luego Putin. Esto no es una cuestión de alabarlo o condenarlo, simplemente una observación. Tiene una especie de calma y quietud sobrenatural en su forma política. En otras palabras, su golpe está fuerte. Pero en el sentido de que, en esta guerra, él ha comprendido, igual que, por cierto, Biden, en cierta medida también lo hizo, que esto podría escalar. Y ya hemos oído todo esto. Se ha hablado mucho, incluso ahora, de que básicamente el mundo podría ser destruido en 72 minutos. Hay un libro sobre esto, no me lo estoy inventando, escrito por una mujer que ofrece un análisis muy bueno y muy interesante. Ella habla de cómo ocurre al principio. Corea del Norte lanza un misil, se interpreta mal, y hay una contrarrespuesta por parte de Estados Unidos. Y Rusia no sabe si esos misiles que van hacia el este se dirigen a Corea del Norte o a Rusia. Así que responde, en 72 minutos, la Tierra no es más que una ruina humeante. Ahora estamos cerca de eso, más cerca que durante la crisis de los misiles de Cuba. Y por eso Putin está, en cierto sentido, objetivamente hablando, absolutamente consciente de que las apuestas no podrían ser más altas, el futuro de la humanidad. Y los ucranianos, por supuesto, y los europeos lo ignoran alegremente. Dicen, Rusia solo está fanfarroneando. No, es un farol hasta que deja de serlo. Y cuando deja de serlo, se acabó. Fin del juego. Así que, mientras el juego continúe, es un farol, porque una vez que se descubre el farol, se acabó. Sí, deja de ser un farol. Pero lo que señalaste muy acertadamente en esta discusión, y espero que lo tengas en el libro, es esta cuestión de la mente solipsista, especialmente entre los europeos. De nuevo, lo hemos visto en acción ya durante, básicamente 2 años, ¿verdad? Cuando hablan de negociaciones, negocian consigo mismos. Creo que el colmo de eso fue la conferencia de paz en Suiza, en el Bürgenstock, donde celebraron una conferencia de paz sin invitar a Rusia, sin siquiera invitarla. Aunque Rusia dijo, no participaríamos aunque lo hicierais, pero dejemos eso aparte. No invitaron a los rusos. Así que fingen que pueden tener negociaciones y debates serios sobre la paz sin una de las 3 partes beligerantes, lo cual es realmente. Y siguen haciendo eso hasta hoy, cuando llaman a algo negociaciones. Es fascinante desde el coraje de ganado el fracaso. Me parece simplemente increíble. Es totalmente absurdo que negocies contigo mismo. Esto refleja el declive a largo plazo de la diplomacia, de la práctica de la diplomacia occidental. Todo lo que puede hacer es hablar consigo misma. Y eso es, por supuesto, lo que Occidente ha estado haciendo. Por eso utilizo la palabra hermética. Tú usaste, creo, una palabra muy buena, subsistencia. Es hermética, está cerrada, no puede gestionar. Involucrar a los rusos significaría que realmente tendrías que negociar. Por eso, en cierto sentido, ahora tienes a Kushner y a Witkoff haciendo las negociaciones. Porque en realidad no se trata de una negociación diplomática. Estos no son diplomáticos. Y por supuesto esta es la coalición de los dispuestos. Es un ejemplo perfecto de ello. La coalición de los que matan, la coalición de los... Y por cierto, es un ejemplo típico del enfoque de Keir Starmer hacia la política, un vacío totalmente hueco en su mismo núcleo. Así que, hablas contigo mismo. La coalición de los dispuestos está diciendo precisamente las cosas que hicieron que Rusia fuera a la guerra en primer lugar, para evitar lo que ahora está ocurriendo, que son tropas occidentales en Ucrania.
And it's also like this symptom, I Y think. también es un síntoma, creo, de, digamos, 500 años, o al menos 200 años, de dominio occidental total y absoluto sobre todo el planeta, en los que los finales de las guerras siempre se negociaban entre los vencedores, aquellos que claramente iban a ser los vencedores, ¿verdad? Piensa en la conferencia de Teherán, y luego en la otra, no Potsdam, sino la anterior, en Crimea. Not Potsdam, but before that on Crimea. Potsdam. Yalta, the Yalta conference, which was, I think. Quiero decir, la conferencia de Yalta. Sí, creo que los europeos todavía operan bajo ese marco de Yalta. Es como, nosotros, los vencedores de la guerra, vamos a dividir y estructurar el mundo, y luego se lo mostraremos a las naciones derrotadas, y tendrán que aplicarlo porque podemos. Pero eso ya no funciona. Siguen actuando bajo esa idea, pero no es lo que realmente está ocurriendo. Yo lo interpreto un poco así. Es un poco como el Congreso de Berlín, incluso, bueno, el de 1884, pero también el anterior, el de 1878, donde básicamente se repartieron el mundo. Sí, no, tienes toda la razón. Así que esto es interesante. Sabes, hablo de este occidente político como una formación muy específica, pero por supuesto, este occidente político ha reproducido patrones de comportamiento del occidente imperial durante los últimos 500 años. Pero lo que lo hace aún peor, por supuesto, es que desde 1945, bajo el amparo de las Naciones Unidas y de lo que yo llamo el Sistema Internacional de la Carta, hemos tenido la descolonización. Ahora estamos en Malasia, que se independizó en 1957, y por tanto, la descolonización. Y es interesante que en el occidente político actual tengamos este discurso interminable sobre la descolonización del plan de estudios. No sé si habéis tenido esto en Japón y todo eso, que ha sido una especie de eco, pero de una manera extraña, esta descolonización del currículo ha reforzado todo tipo de patrones de autoritarismo y la destrucción del pensamiento libre individual en el propio occidente político. Así que se convierte en otra técnica disciplinaria. Ahora bien, es un tema en el que no creo que podamos entrar aquí, pero solo diré que una de las cosas en las que estoy trabajando ahora es precisamente este vacío. Lo que llamo en el próximo libro, que por cierto se titula Adiós a Occidente, un intento de desagregar el colapso de este occidente político, situándolo en el contexto de los otros occidentes. Pero hay un vacío constitutivo. En otras palabras, la vieja socialdemocracia ha terminado. El socialismo anticuado, incluso nuestro viejo socialismo británico, en su mejor versión, el conservadurismo Tory de una sola nación, está agotado. Todas las ideologías están agotadas, y en su lugar surge el llamado populismo, que llena el vacío junto con otras técnicas autoritarias. Así que, como acabas de decir, la Unión Europea solipsista es otro síntoma de este vacío. ¿Cómo es posible? Podríamos preguntarnos, ¿por qué ocurre eso? Y la respuesta habitual sería, la bajísima calidad de los líderes europeos actuales. Y eso es, sin duda, cierto. De hecho, excepcionalmente bajo, con la posible excepción de Giorgia Meloni, que en realidad es bastante inteligente y capaz de liderar, y así sucesivamente. Pero esa no es una respuesta suficiente. Es parte de la explicación, pero no toda. Hay algo más profundo en marcha. Me recuerda un poco, ya sabes, a un globo desinflado. Todo sigue ahí, pero ahora está vacío. Y aún así, por alguna razón, el globo cree que sigue siendo algo enorme cuando el aire hace tiempo que se fue. Pero como estamos llegando al final, y sé que tengo que ser respetuoso con tu tiempo, una última mención a tu libro, ¿verdad? La guerra ruso-ucraniana, las locuras del imperio. ¿Hay algo más que te gustaría señalar que no hayamos comentado todavía? Algo que esté en el libro y por lo que debería conseguirlo para profundizar más en el tema. Bueno, pasé bastante tiempo debatiendo las distintas propuestas de paz y las vías hacia la paz que han surgido, así como qué tipo de marco constitutivo
podríamos tener para ello. Por supuesto, al menos podemos reconocer a Donald Trump por intentar encontrar un camino hacia la paz, lo cual resulta asombroso si pensamos que la Unión Europea comenzó, llámame ingenuo, como un proyecto de paz para que Francia y Alemania no pudieran volver a ir a la guerra. Luego la gente me pregunta, bueno, ¿por qué no hicieron lo mismo con Rusia tras el final de la Guerra Fría, para establecer una dinámica similar que garantizara que Rusia y Occidente no pudieran volver a enfrentarse? Y precisamente ese es el problema que ahora intentamos contrarrestar. Así que la guerra ruso-ucraniana está realmente en el centro de todos estos interminables debates sobre el destino de la política internacional actual, sobre su carácter. Y luego, al final, bueno, ¿cómo llegamos a la paz? Realmente necesitamos empezar a pensar en una nueva política de trascendencia. Con eso me refiero, no es un término mío, simplemente a la idea de cómo superar la lógica del conflicto, el solipsismo. ¿Y cuáles son los intereses, las instituciones, los agentes de esto? No la Unión Europea, lamentablemente, claramente, bajo Ursula von der Leyen. ¿Es recuperable la Unión Europea como proyecto de paz? No estoy seguro. Pero en definitiva, mi conclusión es que, en última instancia, la única institución dentro de ese marco es el sistema internacional de la Carta y las Naciones Unidas. Y eso, por supuesto, ha quedado totalmente marginado por esta guerra. Marginado por las guerras de Oriente Medio, incluso desacreditado en parte. No está funcionando. Pero, como diría John Maynard Keynes, no hay ideas tiradas por la calle, listas para recoger y poner en marcha. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, sí las había. Pudimos aprender de los errores de la Sociedad de Naciones para construir las Naciones Unidas. Por supuesto, con enormes defectos, los 5 miembros permanentes, la reforma de la ONU, y así sucesivamente. No quiero extenderme demasiado, pero en el corazón de las Naciones Unidas hay 2 tipos de comité. Comité en el sentido de poderes que se unen por el bien común. Por supuesto, existe una gran comunidad de poder, derivada de Yalta y Potsdam, los 5 miembros permanentes, pero también hay una especie de comunidad federativa o democrática. Hoy en día hay 193 miembros en las Naciones Unidas, y me gustaría que la Asamblea General tuviera una voz más activa. Está en la Carta de la ONU. Podrían hacerlo, pero Occidente ha sido lo bastante astuto. Ahora han puesto a Annalena Baerbock, la exministra de Asuntos Exteriores alemana, y una virulenta rusófoba, como presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuando vi eso, pensé, bueno, Occidente político ha subordinado la ONU a sus propios intereses. Ahora tenemos que contraatacar. Sigo instando a mis colegas chinos y de otros países, India, Malasia, a que la hagan más autónoma. Hacia ahí debemos avanzar. Sí, y hay muchas discusiones que deben tenerse. Desde luego, también hablaré muy pronto con mis colegas chinos sobre por qué no vetaron la última resolución que salió del Consejo de Seguridad condenando a Irán. Pero eso de nuevo es otra conversación para otro momento. A todos, cuando veáis esto, el libro La Guerra Ruso-Ucraniana, Las locuras del imperio de Richard Sakwa estará disponible el 24 de marzo de 2026. Por favor, pedid un ejemplar. Sin duda, merece la pena leerlo. Soy Richard Sakwa. Muchas gracias por este tiempo hoy. And Richard Sakwa, thank you very much for your time today. Muchas gracias. Adiós. Bye.